Ya lo tenemos, dice así la palabra todos juntos. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. ¿Por qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo de su reino. Amén. Vamos a orar, hermanos. Nuestro buen Dios y Padre Celestial, en esta tarde queremos pedirte que en el nombre de Jesucristo, nuestro amado Salvador, tengas a bien, Señor, escucharnos, Señor, como tu pueblo, tu iglesia ganada por la sangre de tu Hijo, y que estemos atentos, Señor, a lo que tienes para nosotros. Habla, Señor, a tu pueblo, porque tenemos sed, Señor, de tantas cosas que acontecen en tu reino, Señor, y que nos has puesto para dar testimonio de que en ti hay verdadera paz, en ti hay reconciliación y en ti hay vida eterna, Señor. Ayúdanos, Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús, pero también, Señor, que tu Espíritu Santo, que redarguya nuestros corazones y hable a nuestros corazones lo que tienes para nosotros. Gracias, Señor, por tu bendición. Gracias porque no estamos solos, porque siempre estás al cuidado de tu pueblo, y que lo que hoy se hable y se diga sea para gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús, nuestro amado Salvador, oramos. Amén. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Vamos a continuar con con las predicaciones de la oración del Señor. El título que aparece en el boletín dice que el mensaje es de venga a tu reino. Ya lo hablamos. Por error alguno de la computadora, ya me lo aprendí. El mensaje sí es la oración del Señor, pero es la tercera súplica o petición de nuestro Señor Jesucristo en la oración del Padre Nuestro, que es: hágase tu voluntad en el cielo como en la tierra. ¿Sí? Entonces, tomamos como referencia el Catecismo de Heidelberg, en su pregunta número 124, que nos da 3 razones muy importantes por qué dice el Señor: hágase tu voluntad en el cielo como en la tierra. ¿Sí? Y estas son: 1. Dice el Catecismo de Heidelberg: haz que nosotros y todos los hombres renunciemos a nuestra propia vida. 2. Con toda humildad obedezcamos tu voluntad, que es la única buena. Y 3. Para que cada uno de nosotros cumpla su deber y vocación fiel y gozosamente, como lo hacen los ángeles del cielo. Sobre estas 3 razones importantes del Catecismo de Heidelberg vamos a disertar esta tarde. ¿Cuál es el propósito? Que Dios gobierne y dirija todo sobre la tierra según su voluntad, como lo hace en el cielo, que dirija todas las cosas hacia el fin que Él las destinó, sirviéndose de todas sus criaturas según su voluntad y dominando sobre ellas. ¿Sí? Hace rato el pastor nos hablaba de la voluntad de Dios, cuando nos habló de Deuteronomio 29, ¿no? Dice que las cosas secretas pertenecen a nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos. Esa es la voluntad de Dios, así lo ha determinado. Ahora, vamos a ver por qué dice: hágase tu voluntad en el cielo. ¿Sí? Y luego dice: hágase tu voluntad en la tierra. Vamos a ver por qué se hace la voluntad de Dios en el cielo. ¿Cómo? ¿Sí? Y el texto que vamos a utilizar está en Mateo 16:24.
¿sí? El que leímos, que dice, Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¿Sí? Si leemos el contexto de este capítulo, hay 4 puntos bien importantes de los cuales habla el capítulo. Dice del primero, vemos la insistencia de los fariseos y los saduceos tentando al Señor y pidiendo señal. Vemos también enseñando Jesús a sus discípulos de guardarse de la doctrina de los fariseos. Vemos la confesión de Pedro, ¿sí? Que pregunta que quién, dice Jesús, ¿quién dicen los hombres que soy? Yo, y responde Pedro. Pero también vemos la reprensión a Pedro por parte de Jesús, ¿sí? Que lo toma aparte y le dice, no Señor, que no te acontezca esto. Hay veces que no entendemos los propósitos de Dios, seguimos pensando en nuestra propia manera, a veces de vivir o de actuar. Mucha gente piensa que la voluntad de Dios la puede encontrar, pues, leyendo su horóscopo, ¿sí? Cartas, ¿sí? Quiere adivinar cuál es la voluntad de Dios, qué le espera el día de mañana, qué futuro va a tener, ¿sí? Y le dice Jesús a Pedro, es que no pones las cosas, no pones la mira en las cosas del cielo, sino en la de los hombres. Entonces, la pregunta es, ¿qué es la voluntad de Dios? Y negarse a sí mismo. Entonces, negarse a sí mismo significa que debemos de renunciar al viejo hombre, esto es al yo, ¿sí? Debemos negarnos a toda confianza en nuestras propias fuerzas, nuestra propia naturaleza, ¿sí? Que está viciada. ¿Cuáles son los vicios de nuestra propia naturaleza? ¿Cuáles son las cosas que siempre hacemos pensando que están bien sin ni siquiera consultar a Dios? ¿Cuáles son esos vicios? Dice, hay desobediencia a todo tipo de autoridad, difamamos, somos pendencieros, rebeldes, ¿sí? Extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia, en envidias, aborrecibles, ¿sí? Aborreciéndonos unos a otros. Esto era la iglesia, y esto nos lo dice la Escritura en Tito 2, 11 y 12, lo que somos. Por eso dice Jesús, si alguno quiere venir en pos de mí, tiene que negarse a sí mismo. ¿Sí? Debemos de saber que la salvación depende de Dios y no de lo que nosotros hagamos. Ya no tenemos que tratar de nuestros propios intereses egoístas, sino que nos debemos entregar a promover la gloria de Dios en nuestra propia vida donde nos desenvolvamos. En la escuela, en el trabajo, en la oficina, ¿sí? Porque siempre el ser humano busca sacar provecho de las situaciones. Me hacía un comentario un joven que me abordó, me dice, ¿tienes cambio de 200? Y yo, no, la verdad no tengo cambio. Si es que el otro día fui a la gasolinería a cambiar un billete de 200, ¿sí? Y me dio 190 pesos. Y digo, ¿por qué? Es que eran 10 pesos de intereses. En serio, suena chistoso, pero es que así está funcionando. Así funciona ya la sociedad. Así funciona mucha gente que no conoce el Evangelio. Pero los que conocemos el Evangelio, lo que hemos aprendido de Dios, lo que Dios nos ha enseñado a través de su palabra, lo tenemos que poner en práctica. Y eso es negarse a sí mismo, aunque tengamos necesidades. Porque si hay muchas necesidades, hay veces que no alcanzan lo que ganamos para solventar las necesidades de nuestra casa, ¿sí?
que sería lo más fácil. Yo podría poner, dice el pastor, un ratonzote a mi taxímetro, ¿verdad? Y así pues, todos lo hacen. ¿Sí? Pero es en ese punto, es ahí donde tengo que negarme. Aunque tenga necesidad, tengo que esperar en la voluntad de Dios. ¿Sí? Las cosas secretas de Dios. Envió a su Hijo desde el cielo para mostrarnos cómo se vive y cómo se debe de caminar en esta tierra, porque lo que se hace allá se tiene que practicar acá. El hombre, al negarse a sí mismo, toma su cruz a la unión con Cristo, confiando en Él, siguiendo sus pisadas, obedeciendo sus mandatos, por gratitud de la salvación adquirida por medio de Él. Y Él, el creyente, está dispuesto a sufrir por su causa, porque para esto fuimos llamados por Dios. Ya no, a lo mejor suena difícil decirlo, ya no defendemos nuestros derechos. Esperamos que Dios haga justicia, aunque a veces dentro de nuestro corazón nos duela lo que acontece con nosotros. ¿Sí? Hay veces que hacemos las cosas en orden y la gente se nos echa a correr para no pagar. ¿Sí? Un accidente, un choque, ¿sí? O algo, no quieren pagar. ¿Por qué? Es que tú tienes la culpa, ahora es tu palabra contra la tuya. ¿Sí? Y tenemos que esperar que Dios decida quién tiene la verdad. ¿Sí? Porque los hombres hemos optado por hacer las cosas como mejor nos conviene. Y si no pagamos, mucho mejor. ¿Sí? Solamente entonces, cuando está el hombre preparado y dispuesto para ser verdaderamente un discípulo de Cristo, entonces negarse a sí mismo significa sujetarse a la obediencia y disciplina de Cristo, y esto es hacer la voluntad de Dios. ¿A quién no le ha pasado este tipo de problemas, hermano? ¿Quién ha estado exento de este tipo de problemas? Creo que todos. Hasta por cualquier situación pequeña se hace un gran problema cuando podíamos aceptar nuestra responsabilidad. ¿Sí? ¿Soy responsable? Adelante, yo pago. Pero si no, esperemos que la otra parte de su verdad. ¿Sí? Pero no lo van a hacer porque no conocen la voluntad de Dios. Viven bajo su propia voluntad. El siguiente punto, hermanos, con toda humildad obedezcamos tu voluntad, que es la única buena. Otra vez, la voluntad de Dios enviada desde el cielo. Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Lucas 22, 42. Claramente leemos que Jesús se sometió en humildad y en obediencia a Dios. Él salió a orar al huerto con sus discípulos, aún sabiendo que la ida sería peligrosa, y sin temor se fue a ese lugar en forma decidida, sabiendo que Judas Iscariote entregaría al Sanedrín. ¿Les ha pasado algo así, hermano? Que tienen que pasar donde no quieren pasar. ¿Qué se siente? Precisamente nuestro Señor Jesús tuvo que actuar de esa manera. Sabía directamente a lo que iba. ¿Sí? Pero eso no le impidió hacer la voluntad decretada por su Padre. Jesús, el buen pastor, estaba en vías de poner su vida por sus ovejas. Él debía hacerlo y quería hacerlo, pues era un sacrificio voluntario. El único sacrificio suficiente para la expiación de pecados de todos aquellos que pondrían su confianza en Él. Y este es en el pueblo del pacto.
Todos los antiguos esperaron esa promesa y vivieron bajo esa promesa. Dicen que lo veían como si ya estuviera presente, por la fe, porque esta era la voluntad de Dios, el Padre buena, agradable y perfecta. Dios ha decretado, hermanos, acontecimientos que pasan y van a pasar en nuestras vidas. Muchas veces no los vamos a entender, pero aún así sirven a su propósito. Tenemos un ejemplo muy claro, hermanos, en Job. Una condición humana igual que la nuestra. Todos sabemos qué aconteció con Job. Sufrió calamidades, destrucción de sus propiedades, la muerte de sus hijos y una aflicción por enfermedad. Estas experiencias fueron determinantes para Job y Dios las dispuso de esa manera. Sea hecha tu voluntad en el cielo como en la tierra. Incluso todas ellas fueron traídas por obra de Satanás como instrumento en las manos de Dios. Podemos seguir leyendo el texto, ¿sí? Pero dice la Escritura que Job respondió que recibiremos de Dios el bien y el mal no. En todo esto dice la Escritura, Job no pecó con sus labios. Podemos entender entonces que Job estaba diciendo, hágase tu voluntad. ¿Estamos dispuestos a dejar lo que nos ata a este mundo? ¿Estamos dispuestos a renunciar a nuestra vida, a veces que es viciada y es a veces siempre lo mismo y lo mismo y lo mismo? Llega un momento que decimos, ya estoy harto, ya no quiero vivir. No sabemos lo que decimos, hermano, porque ese no es el plan de Dios. No ha sido el plan de Dios, ni será. De la misma manera nuestro Señor Jesús oró diciendo que esta copa, esta terrible experiencia que nuestro Señor estaba pasando, iba a terminar en la cruz y en el más sentido completo en el abandono del Padre. Oró para que Dios le pudiera quitar esa experiencia que iba a acontecer en su vida. Jesús, con toda su naturaleza humana, se estremeció ante este terror. Se arrodilló con el rostro en tierra. Parecía como si la agonía lo estuviera partiendo en pedazos. Ejemplo nos ha sido dado, hermanos, para los momentos difíciles de nuestra vida. Pensamos que Dios es injusto con nosotros, o hay otros que dicen que mejor prefieren no saber de Dios porque, pues, ¿cómo Dios permite tantas cosas? Es razonable suponer que durante estos momentos de angustia, Satanás y sus demonios lo asaltaban con la intención de hacer que desistiera del sendero de la obediencia. ¿Qué dice el Salmo 22, 12 y 13? ¿Alguien lo busca, por favor? Salmo 22, ajá. Me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Bazán me han cercado. Abrieron sobre mí su boca como león rapaz y rugiente. ¿El 14? Nada más eso. ¿Qué le dijo Pedro a Jesús? Maestro, no permitas que eso te acontezca. ¿Sí? ¿Y qué le dice el Señor? Apártate de mí, Satanás, porque no ponen las miras en las cosas de Dios. ¿Entenderíamos esa aflicción de Jesús? ¿Sí? ¿Podemos captar esos momentos en nuestra mente?
El mejor ejemplo que tenemos de esa situación lo encontramos en el libro de los Hebreos, capítulo 5. Por favor, del 7, nada más el 7 y 8, porque este texto hasta se me quiebra la voz, hermano. 5, 7. ¿Sí? Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas, con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Obediencia. Pero sabemos por la Escritura que le fue enviado un ángel de Dios, hermano, fortaleciéndolo. Por lo tanto, Jesús está en una completa e incondicional sumisión a la voluntad del Padre. Por eso dijo: no se haga mi voluntad, sino la tuya. Aquí el punto principal hay que tener presente es que toda esta angustia que produjo este fenómeno era por nosotros y para nosotros, ya que era el mandato del amor eterno del Padre por medio del Salvador para los pobres pecadores perdidos que vino a salvar. Dice Lucas 19:10: porque el Hijo del Hombre vino a salvar y a rescatar lo que se había perdido. Eso es hacer la voluntad de Dios en el cielo. El Señor Jesús, dejando su trono de gloria, se despojó de sí mismo, ¿sí? Y haciéndose semejante a los hombres, y en la condición de hombre se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Sí? Renunciar a nuestra vida no es dejar de hacer lo que hacemos, hermano. Como lo dije hace rato y lo repito, es hacer la voluntad de Dios, y nuestra vida tomará sentido verdadero, ¿sí? Seremos gozosos en medio de la aflicción, ¿sí? Tendremos paz en medio de la tribulación, porque Dios no puede equivocarse. Eso es: hágase tu voluntad en el cielo. El que descendió del cielo, el que estaba sentado al trono con el Padre, descendió. ¿Sí? Hay cosas secretas de Dios que no las vamos a entender. Si nos cuesta trabajo entender lo que dispuso para nuestra salvación, si nos cuesta trabajo reconocer que la muerte de Jesús va más allá de una simple muerte de un ser humano, ¿cómo vamos a entender las que son secretas verdaderamente de Dios? ¿Se acuerdan del profeta Amós? Cuando que llega Masías en el capítulo 7, y le dice a Amós al profeta, dice: huye, vete de Judá, allá come tu pan, allá predica. Era lo mismo que le estaban diciendo a Jesús cuando estaba siendo atormentado. ¿Para qué vas a morir? Nadie escucha, nadie te obedece. Son rebeldes, son necios, contumaces. ¿Para qué? Pero ¿qué dice Amós? Porque se ha dicho Jehová: tu mujer será una ramera y tus hijos serán destruidos. Son duras palabras,
fuertísimas. Pero todos vamos a padecer de la copa, como dice la Escritura, porque vamos a dar testimonio de lo que creemos, y nuestro testimonio nos va a llevar a que se burlen de nosotros, a que nos difamen, a que digan mentiras, ¿sí? A que nos insulten, ¿sí? Pero nuestra esperanza está puesta en Cristo, porque Él padeció todo esto por nosotros. Y claro que no se va a comparar, pero qué bueno, hermanos, porque como dice la Escritura, merecíamos, por causa de nuestros pecados, esa paga. Hágase tu voluntad en la tierra. Que cada uno de nosotros cumpla su deber y su vocación fiel y gozosamente, como lo hacen los ángeles del cielo. Los ángeles del cielo todos los días, lo vamos a contar como los días nuestros, ¿sí? Le cantan, y la adoran, y la alaban, reconocen su grandeza, su magnificencia, su poder, su majestad, ¿sí? Así debe de ser, y así debemos de ser. Dice en 1 Corintios 7:24, cada uno, hermanos, en el estado que fue llamado, así permanezca con Dios. Ahora viene la voluntad en la tierra. ¿Sí? También es la voluntad de Dios que nos llamó, que donde trabajemos en el oficio en el que Dios nos ha puesto, cumplamos nuestro deber y vocación, fiel y gozosamente, ya que fue una regla para todos los creyentes de las iglesias. No es opcional. Es que me cae bien gordo mi patrón. No sé por qué estoy con este patrón, si me cae bien gordo. Pero eres un hijo de Dios, y ahí donde Dios te puso, ahí debes de glorificarlo. Cualquiera que fueran las circunstancias por las que atraviesan los creyentes, deben saber que Dios siempre está con ellos y nunca los abandonará. ¿Qué dice Josué 1:5? Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Y el otro ejemplo en Hebreos 1:5 que dice, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios? Jamás. Tú eres mi hijo, y yo te he engendrado hoy. Ser un líder, un maestro, un abogado, o tienes cualquier otra profesión, Dios siempre está en los momentos de angustia. Yo creo que los médicos que aquí hay tienen angustia, ¿verdad?, cuando van a hacer una cirugía, ¿no? O los abogados que tienen que defender a alguien tienen miedo también, ¿sí? Los ingenieros tienen miedo, ¿sí? Pero Dios dará la solución. Dios ayudará, porque ese es el designio de su voluntad, que sus hijos sean bendición donde quiera que estén, que sean luz, ¿sí? Dios siempre estará en momento de angustia y tribulación, donde cuidará que todo salga bien según el designio de su voluntad, porque para eso fuiste llamados, para servir en su reino, ¿sí? También el creyente debe vivir una vida de excelencia en la presencia de Dios, porque los ojos de Dios están sobre él, ya que el cristiano es un miembro de la familia de Dios, un ciudadano del reino y un soldado del ejército del Señor. Entonces, donde estemos, hermanos, y eso siempre nos lo ha dicho, lo ha repetido el pastor, donde estemos, hagamos las cosas como si fueran para Dios, ¿sí? O como patrones, ¿no? No hay que ser tan ásperos con los trabajadores, ¿no? Hay que amarlos porque también son nuestros hermanos, ¿sí? Pero hay veces que los patrones prefieren contratar gente no creyente para cargarles la mano, ¿no? Y al fin hay que exprimirlo lo más que se pueda. Al fin es mi trabajador,
Así pasa, hermano. Hay trabajos que así son, ¿sí? Hay trabajos donde uno estuvo que dices, híjole, Señor, ¿por qué no lo iluminas? ¿No? Pero tenemos que aguantar ahí donde estamos. Porque esa es la voluntad de Dios, dar testimonio. Para el apóstol Pablo, el cristiano individualmente debe vivir en su vocación como si viviera delante de Dios en cualquier circunstancia. También debe saber que como creyente del Evangelio, por medio de su testimonio está llamado a redirigir la sociedad y la cultura, que deben cambiar, pero no crear una revolución, ¿sí? Si no queda el caballero que quiere ser presidente, ojalá no se haga una revolución, ¿verdad? Porque dicen que es la esperanza, ¿no? Y si no queda, ¿qué va a pasar con la esperanza? ¿No? Pero los que están ahí deben dar testimonio de que con Dios se puede redirigir la cultura y la sociedad. Pero si no lo conocen, pues hay que hablar. Hay que decirles que Cristo sí es la verdadera esperanza, no nada más de México, de todo el mundo. Porque si vemos en las noticias las cosas que acontecen, la gente dice, ¿pero qué está pasando? ¿Por qué hay tanta muerte, tanta violencia? Aún así, todo está en las manos de Dios. Sino que es por medio del Evangelio que se debe producir el cambio, sin importar en qué lugar se encuentre el cristiano o el creyente. Debe vivir en forma honorable delante de Dios, ya que él practica las enseñanzas de Cristo, que son el factor determinante de la vida cristiana, que es su vocación. La vida cristiana es una vocación. Porque no hay otra manera. Finalmente, con Dios el creyente mira con expectación hacia la segunda venida de Cristo. El cristiano debe anhelar estar con Cristo y por lo tanto pone su mente en las cosas celestiales, no en las terrenales. Filipenses 3:20 y Colosenses 3:2. El cristiano vive su vida en este mundo sabiendo que su hogar eterno está con Dios, porque esta es su voluntad. La voluntad de Dios es que el cristiano sepa que Dios tiene un lugar especial para él. En conclusión, hermanos, que todos los hombres renunciemos a nuestra propia vida y vivamos por las promesas que Dios tiene para su pueblo. Que con toda humildad obedezcamos su voluntad, que es la única buena, ya que no tenemos otra opción o forma de poder vivir una vida verdadera y honesta. No la hay, ni la habrá. Porque como dice el Señor Jesús, lejos de mí, nada podéis hacer, aunque te esfuerces, aunque te creas Juan Cabanel, no vas a poder, ¿sí? O Juan sin miedo, ¿no? No vas a poder. Que nuestro llamado sea verdadero y que nuestra vocación sea sin buscar nuestro propio bien, no queriendo satisfacer nuestros propios egos y voluntades. El que hizo todo, reina sobre todo, y hace ambas cosas por su poderosa palabra. Él dispone todas las personas y las cosas para su propia gloria. Entonces, Dios nos dispuso para hacer su voluntad, para su gloria. ¿Sí? Ese es nuestro fin principal. El pueblo de Dios, esta es su iglesia,
debe caminar con seguridad y confianza mientras esté en su reino, ya que Él la cuidará hasta el fin del mundo. Por eso, podemos decir confiadamente las palabras que el apóstol Pablo les dijo a los Gálatas: con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Esa es la voluntad del Padre. Esto es que se haga su voluntad en el cielo como en la tierra. Vamos a ver, hermano. Nuestro buen Dios y Padre Santo, gracias por tu palabra. Gracias porque pues no hay, Señor, cómo expresar nuestra gratitud delante de tu presencia, porque nos has llenado de bendiciones a pesar, Señor, de que no las merecíamos. Nos has dado parte en tu reino a pesar de que no éramos ciudadanos de tu reino. Nos has dado parte contigo, y eso no hay cómo pagarlo, Señor. Solamente ayúdanos a ser obedientes. Ayúdanos a vivir bajo tu voluntad, glorificándote, dando testimonio de la vida verdadera, dando testimonio de que en ti hay reconciliación, de que en ti hay perdón de pecados y de que en ti hay promesas de vida eterna. Gracias, Dios, por haber mandado a Jesús y darnos el privilegio de poder ser llamados tus hijos. Y por eso, Señor, ayúdanos a caminar confiados, seguros, firmes en todo lo que hagamos para darte a ti la gloria, Señor, y que puedan decir ellos que esto sí es un verdadero pueblo de Dios, unos verdaderos hijos que aman a su Padre, le obedecen y hacen su voluntad. En el nombre de Jesús te lo rogamos, te lo pedimos y lo rogamos humildemente. Amén. Amén. Dios les bendiga. Bien, hermanos, damos gracias a Dios a este mensaje reportado que hemos escuchado, y damos al Señor para que grabemos nuestra mente, para dar testimonio de lo que queremos. Vamos a responder, hermanos, con el himno número 288, siervos de Jesús, hombres de verdad. Himno número 288.